Ajá, qué bueno, Mateo, bravo eso. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Muchos éxitos, chicos. La idea, la sensación de todos los profesores es que ustedes son muy comprometidos y eso nos alegra mucho. Es una forma de motivarnos a dar mucho de nuestra parte. ¿Ok? Bueno, muchachos, van a ser las 6 de la tarde, entonces creo que vamos a dar el comando de grabación para que empecemos. ¿Ok? Esto queda grabado, entonces, listo. Bueno, muchísimas gracias, eh, Fernanda y todos sus compañeros. Eh, Listo, no se preocupen, vamos a trabajar y vamos a tratar de ser muy eficientes, Fernanda, y esto queda grabado, ¿ok? Por el contrario, muchas gracias por el esfuerzo de ustedes por acompañarnos. Bueno, amigos, muy buenas tardes. Primero que todo, darles las excusas porque no se pudo dar la conferencia que esta mañana estaba programada por parte del doctor Edison, quien además es uno de mis alumnos más queridos y de las personas más responsables. Saben ustedes que tiene una apendicitis de la cual está operado y entonces pues tiene una razón suficiente para esto. Solamente tú cambias el audio o todos tienen problemas con el audio. Entonces, el rato que vamos a estar, mis amigos, es un rato para que lo aprovechen plenamente. Las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, las pueden formular con toda tranquilidad, con toda tranquilidad. Listo, muchas gracias a todos. Gracias, Fernanda. Bueno, entonces mira, eh, para hacer el ejercicio y que les quede a ustedes muy claro esto, les propuse dos casos clínicos reales, ¿sí? De los pacientes que hemos visto en nuestro servicio. Entonces, este primer caso clínico, vean ustedes cómo es de una señora de 52 años. En el trabajo que hacemos en medicina, cada detalle, como en la investigación más exigente de cualquier novela, de cualquier película, cada detalle es clave. Entonces, es una señora de 52 años. Es una paciente que tiene factores de riesgo coronario. Recuerden ustedes que con el doctor Domingo hablamos de factores de riesgo. Muy seguramente esta paciente es una paciente con hipertensión arterial de hace unos años, muy probablemente es fumadora, muy probablemente tiene un sobrepeso y es posible que sea una persona sedentaria además. Son varios los factores que facilitan el que ella pueda tener enfermedad coronaria. A eso se refiere uno cuando dice con factores de riesgo coronario. O sea, es una persona que siendo todavía muy joven, porque la enfermedad coronaria usualmente empieza en las mujeres después de los 65 años, esta señora de 52 años posiblemente tenga una manifestación de enfermedad coronaria porque tiene factores de riesgo coronario. Y miren el motivo de consulta. En medicina siempre es muy importante por qué consultan los pacientes. Entonces, el punto clave, ¿por qué consultan? Se llama motivo de consulta. Luego, cuando veamos la historia clínica, ustedes entenderán la trascendencia de esto, motivo de consulta. Esta paciente piden por lo que consulta, por un dolor retroesternal. Vean las características del dolor. Es un dolor que no es una punzada, no es una quemadura, es un dolor en la mitad del pecho. Tiene 2 horas de evolución. El tiempo es también clave para poder uno saber qué está pasando. Es un tiempo prolongado, 2 horas de evolución. Y ese dolor se le pasa a la persona a la mandíbula, siente que la mandíbula como si le estuvieran apretando la mandíbula y la cara interna del brazo izquierdo. Vean las características tan importantes que tiene esta paciente y los síntomas con los que se acompaña, una sudoración profusa, esa paciente está
sudando a mares y experimenta náuseas. Eso por lo cual consulta a la paciente es un dolor que llamamos anginoso característico. ¿Ve? Es decir, con esa historia de ese tipo de dolor que tiene la paciente, la primera cosa que uno tiene que sospechar es que detrás de ese dolor hay un síndrome coronario agudo. ¿Qué quiere decir un síndrome coronario agudo? Que una de las arterias coronarias se está obstruyendo completamente y bruscamente y un territorio del corazón está en ese momento sin circulación y provoca ese dolor tan característico. ¿Correcto? Bueno, entonces, José Manuel, bien interesante la observación que tú me haces. Eso muchas veces, desafortunadamente, en el momento de colocar las personas, los auxiliares, la información, uno se sorprende, ya encuentra uno que está tomando un electrocardiograma y arriba le aparece edad, 90 años, sexo, femenino, masculino, y el paciente es una persona de 55 años y es masculino. Entonces muchas veces es porque se deja la marca del paciente anterior y entonces es muy valioso eso porque la primera cosa que uno tiene que hacer en medicina, y fíjate, José Manuel, un aporte muy importante tuyo es estar seguro de si este electrocardiograma es de nuestro paciente. Porque muchas veces uno está viendo un electrocardiograma que se le ha tomado a otro paciente y uno toma una decisión y resulta que no es el paciente. Entonces, en la parte del electrocardiograma le decimos siempre a las auxiliares, por favor, tomen el electrocardiograma. Como tienen de pronto pacientes en serie o van tomándolo al de la camilla 1, al de la camilla 2, inmediatamente tomen el electrocardiograma, márquelo, para que esté completamente seguro de que ese electrocardiograma es de ese paciente. Entonces, esa observación tuya, José Manuel, es bien interesante, muy interesante, porque esa parte es fundamental. ¿Ah? En la parte de garantizar la calidad de los exámenes, es que de pronto uno no esté mirando el examen que no es del paciente de uno y uno hace una interpretación de otra persona y hace una decisión completamente compleja. Que es una cosa importantísima, ya lo saben ustedes ya tomaron electrocardiogramas. Fácilmente uno le tomó a algún compañero, luego al otro, y si se quedaron ahí en la mesa, después ya no saben cuál es de cuál. Por eso, inmediatamente marcar el electrocardiograma para evitar algo como lo que pudo pasar con este paciente, de que lo marcaron mal. ¿Listo? No, muchas gracias a ti por la observación. Muy oportuna, José Manuel. Bueno, ok. Entonces, este paciente, al momento de examinarlo, se informan dos cosas fundamentales. Una de ellas es que su presión arterial está bien. Si es una paciente que de pronto manejaba presiones de 140, 90, por ejemplo, pues estaría un poquito bajita. Probablemente la misma situación está provocando que la presión baje algo y por eso la sudoración profusa del paciente. Pero hay una parte muy importante que dice aquí, pulmones incrépitos, porque una de las partes más importantes cuando uno hace el diagnóstico de, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, uno hace una clasificación de acuerdo al estado hemodinámico del paciente y se llama clasificación KILIP. KILIP 1 es si el paciente no tiene ninguna evidencia de falla cardíaca. Esto lo veremos luego cuando hablemos de falla cardíaca. KILIP 2, cuando el paciente tiene crépitos pulmonares, que le dice está empezando un edema pulmonar. Funcional 3, cuando el paciente tiene crépitos en todos los pulmones y está desarrollando un edema pulmonar. Y 4, cuando el paciente está colapsado hemodinámicamente, está hipotenso, está con una presión de 60-40, el paciente está sudoroso, frío, en muy malas condiciones, mal perfundido, quiere decir de que no le llega sangre a la piel y entonces por eso está frío y morado.
Entonces, esto es un detalle importante. Entonces, vean ustedes, el cuadro clínico de esta paciente es un cuadro clínico que uno le puede decir, mire, yo estoy sospechando con esto que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Entonces, la sospecha que tenemos con este paciente es eso, es que tenga un síndrome coronario agudo. Como tiene ya 2 horas de evolución, la primera cosa que uno sospecha es un infarto agudo de miocardio, ¿correcto? Y como van las cosas, este paciente podemos clasificarlo, de acuerdo al compromiso hemodinámico, en un KILIP 1, porque no tiene crépitos en los pulmones y la presión arterial está todavía sobre 100 en la sistólica. Entonces, hasta ahí vamos. Bien, entonces, esta es la sospecha. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo, recuerden que síndrome coronario agudo se divide en 2: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Sí? Entonces, uno inmediatamente toma el electrocardiograma, empieza a buscar si hay un cambio del segmento ST que sea característico de infarto, porque inmediatamente haría el diagnóstico que está frente a un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si tiene el dolor de pecho del paciente y no se ve la elevación del segmento ST, hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y aquí tiene 2 posibilidades: una angina inestable o un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este paciente, hasta este momento vamos aquí, síndrome coronario agudo, muy posiblemente un infarto agudo de miocardio, y vamos a mirar si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Muy bien, adelante chicos. ¿Qué les pareció a ustedes este electrocardiograma? Yo vi que no participaron en el foro como me hubiera gustado a mí y a todos nosotros los docentes, pero entiendo que estaban con otros compromisos y posiblemente les envié muy tardíamente estos electrocardiogramas y no les dio tiempo de analizarlos. Pero pues tengo que reconocer el trabajo de Alejandra Ramírez, que estuvo muy juiciosa y participó. ¿Te chocaría, Alejandra, contarnos cómo fue tu enfoque de este paciente? Cualquiera puede participar, ánimo. Le echaron una miradita, aunque fuera superficial, a este electrocardiograma. Uno cuando está en urgencias se convierte obviamente en... Ok, Carolina. Entonces Carolina nos propone ya varias cosas que se encontró anormales. Les pedí el favor que echaran una miradita a ver de pronto qué cosas se apartaban de lo normal en este paciente. Y nos cuenta Carolina cómo hay un infradesnivel. Miren el segmento ST, miren este segmento ST. Si esta es la línea de base, miren, lo vemos en una derivación, la derivación que es par, que mira la cara lateral, que es ABL, y encontramos lo mismo, una depresión del segmento ST allí. Y la parte complementaria, Carolina, que es la más importante, que le permite a uno decir si hay elevación del segmento ST, es esto, es esta onda T. Miren ustedes la altura de esta onda T es más de 5 milímetros, mucho más en D3. Miren esta altura de esta T, que es más de 5 milímetros, es una de las cosas importantísimas. En ABF, igualmente esa T altísima que está jalando, miren aquí estaría el punto J. Vean ustedes cómo está ese punto J elevadísimo y el segmento ST lo está jalando esa onda T tan elevada. Entonces, hay una elevación, un supradesnivel en 2, 3 y ABF. Eso. Y entonces Camila nos dice que lo que nos estaba diciendo Manuela sobre eso, lo que Camila inicialmente nos estaba diciendo de la depresión, serían como las imágenes en espejo, ¿cierto? Lo que Camila nos estaba mostrando. Ok, listo, de acuerdo.
Entonces, Camila nos propone que por este cambio de la T, el segmento ST en 2, 3 y ABF, este paciente debe tener un infarto de cara inferior. ¿Qué te parece, Camila y Manuela, en B1? ¿Ustedes creen que esto es normal o es anormal en B1? ¿Cómo esperaría uno encontrar el segmento? Yo creo que por aquí tengo esto más grandecito, ¿no? Ok. ¿Cómo es, ustedes piensan que en B1 uno espera encontrar una R pequeña, una S profunda, un segmento ST isoeléctrico y puede encontrar una T positiva, puede encontrar una T plana o puede encontrar una T positiva. Cualquiera de estas opciones en B1 es válida, correcto. Pero este segmento ST no es isoeléctrico en B1. Y este segmento ST tampoco es isoeléctrico en B2. Mírenlo cómo está deprimido. El punto J en B3 está 1 milímetro. Podríamos aceptar esto normal. Segmento ST está isoeléctrico en B4, isoeléctrico en B5 y isoeléctrico en B6. Correcto. Entonces, vean ustedes cómo ya después de analizar cuidadosamente el electrocardiograma, nos han hecho caer en cuenta de las anormalidades que se encuentran en este paciente. Seamos un poquito sistemáticos, como debemos serlo. Pues porque uno va a la carrera con este paciente porque le llega a uno urgencias con dolor de pecho y uno tiene que tomar decisiones. El paciente está con un dolor berraquísimo, se siente angustiado, haga algo, doctor, haga algo. Uno ve el electrocardiograma y con este electrocardiograma, sin ser muy sistemático, hace el diagnóstico como lo han planteado ustedes de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y entonces uno le dice inmediatamente al auxiliar, Margarita, por favor, me llamas a hemodinámica. Porque ustedes están pensando que este paciente tiene como origen de este problema el que muy seguramente la arteria coronaria derecha está obstruida en una zona amplia proximal y está causando un infarto importante en la cara inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes saben que está informado el hemodinamista porque mientras más pronto liberemos esta arteria, logremos que esta obstrucción se venza, podamos recuperar este músculo que todavía no está muerto. Alguno de ustedes decía que había una onda Q en la cara inferior, pero observen ustedes que esta Q que se ve aquí es una Q pequeñita. Una Q pequeñita que no es más de la cuarta parte del complejo y no es ancha. O sea que esta Q no es una Q patológica todavía, es una Q que puede ser perfectamente septal. Y mire qué bonita la observación que Fernanda y su grupo nos dice. Miren, cuando uno ve que hay un infarto de la cara inferior, que hay estos cambios característicos en la cara inferior, siempre tiene que sospechar que puede haber una extensión al ventrículo derecho y debe pedir las derivaciones precordiales derechas. Entonces, miren ustedes la observación tan importante que nos sugiere Fernanda. Entonces, inmediatamente uno, cuando ve esto, le pide al auxiliar y le dice, mira, tómame las precordiales derechas. ¿Cómo se toman las precordiales derechas? Vean ustedes que B1R es exactamente igual a B2. B2R es exactamente igual a B1. Y estas son las nuevas. Uno coloca aquí B4R, B3R entre B2R y B4R, B5R en forma, se va uno directamente perpendicular hacia la pared, hacia la cama, y B6R donde en la línea axilar media. Entonces, esta es la forma de tomar las precordiales derechas. Y miramos, B1R, ya habíamos visto, es exactamente igual a B2, que habíamos visto que tenía una depresión del segmento ST. B2R igualito a B1, elevación del segmento ST. Pero miren ya B2R, B3R
miren, B4R, miren, B5R, miren, y B6R. Listo. Entonces, esta elevación, aunque sea de un solo milímetro, en estas derivaciones nos permiten decir, este paciente tiene un infarto agudo de miocardio de la cara inferior con extensión al ventrículo derecho. ¿Entendido? Y esto es importante porque este paciente, uno usualmente, un paciente que llega con dolor de pecho y piensa que tiene un síndrome anginoso, piensa en darle una sustancia que dilate las arterias coronarias y mejore el dolor de pecho del paciente, que es lo que lo está molestando y lo está angustiando. Cuando hay una extensión al ventrículo derecho, no puede hacer uno eso, no lo puede hacer porque el paciente se le cae la presión arterial, se le tumba la presión arterial y puede fallecer. Vean la trascendencia de no solamente hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio de la cara inferior, sino decir con extensión al ventrículo derecho, porque ya saben ustedes, no se puede utilizar en estos pacientes la nitroglicerina. ¿Listo? Bueno, siguen los aportes de ustedes, sigan los comentarios. Estamos haciendo y ahora sí, que llamamos a la hemodinamista, le dijimos a Margarita que nos cogiera una venita para tener disponible una vena, miramos cómo está la oxigenación, le ponemos un poquito de oxígeno y le decimos al paciente. Doña Margarita, doña Eugenia, efectivamente ese dolor es porque está pasando un infarto de miocardio. Es algo serio, usted por eso está angustiada, pero no se preocupe, ya está aquí, estamos haciendo todo lo que se le va a hacer, va a ver que pronto está usted sin dolor, le quitamos el dolor y la vamos a mejorar. Estése tranquila, porque si uno no le dice nada al paciente, el paciente no ve el revoloteo que hay y se angustia mucho más. Entonces, doña Eugenia, va a ser es un infarto, lo vamos a atender ya, vamos a llamar al hemodinamista para tratar de hacer que esa obstrucción que tiene en este momento una de sus arterias coronarias la podamos resolver y que todo marche muy bien. ¿De acuerdo? Juan Fernando, muy buena tu pregunta. Uno puede utilizar la nitroglicerina, un vasodilatador de las coronarias, cuando la presión está normal. Si la presión está bajita, no lo puedo utilizar porque tumba la presión. Y si el paciente tiene extensión al ventrículo derecho, está contraindicado. Tendrías que ponerle primero líquidos al paciente antes de ponerle nitroglicerina. ¿Ya? Entonces, en el resto de casos puedes utilizarlo y este es de gran ayuda para quitar el dolor del paciente. ¿Ok, Juan Fernando? Listo. Entonces estábamos mirando y ahora sí que está el paciente más cuadradito, empezamos a mirar cuidadosamente y vemos, hombre, sí, está bien estandarizado. Ole, ¿qué pasó? ¿Por qué figura aquí que es un hombre de 35 años? ¿Seguro que este es el electrocardiograma de esta paciente? Sí, doctor, seguro que este es el electrocardiograma de esta paciente. Fue que el último que tomamos y por estar a la carrera dejé metido los datos del paciente anterior. Qué pena. ¿Ya? Pero fíjese, esa observación es muy valiosa porque esto aquí quedaría uno muy mal, como lo dijeron ustedes, ese electro no es de esa paciente. ¿Ok? Entonces, muy importante esa parte. Entonces, así, pone una nota uno aquí, este electrocardiograma es de la señora Eugenia para evitar este problema. ¿Ok? Y muchas veces se quedan pegados aquí, lo mismo, fechas y el aparato tiene problemas de actualización en esto. Entonces la estandarización, 1 milivoltio, 10 milímetros, ¿cierto? Mira, 1 milivoltio, 10 milímetros, 1 milivoltio, 10 milímetros, por todas partes, bien la estandarización, la línea de base es una línea de base buena. Bueno, listo, determinamos que si es rítmico o arrítmico, ¿qué piensan? ¿Rítmico o arrítmico? Por aquí vemos el RR, que es como constante. ¿Qué piensan? ¿Rítmico o arrítmico? Manuela, Andrés, ¿y esto qué es? ¿Mm?
Fíjense, ¿qué es esto que les estoy señalando aquí? Eso, Valentina. Entonces, ven ustedes que es bien interesante, John Freddy, en un paciente como este, que de pronto le estamos tomando latidos, el pulso y encontramos que puede tener latidos prematuros, pero miren que aquí hay un latido que es anormal. Luego lo vamos a discutir cuando veamos la parte de trastornos del ritmo. Pero vean ustedes de que aquí hay un latido anormal que luego lo vamos a identificar como una ectopia ventricular ancha. Y es una de las cosas que tenemos que estar vigilante porque este latido anormal, al caer sobre la repolarización, vean ustedes que cae sobre la rama de la T, puede originar una taquicardia ventricular y es lo que mata a los pacientes con infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, esa parte es bien importante. ¿Listo? Pues entonces empezamos a mirar el detalle de que es un paciente que tiene, de que en principio general es rítmico, pero tiene la presencia de una ectopia ventricular que luego lo vamos a comentar, se llama interpolada, porque no deja una pausa compensadora. Y está muy cerquita de la onda T, se llama fenómeno de RNT. Esto no tienen por qué saberlo todavía, pero para que lo tengan más adelante presente. Listo. Entonces, Andrés, esta T que tú estás viendo aquí es una T que es anormal, ¿cierto? Es anormal. Es bien bonito saber qué es lo que pasa cuando uno hace investigación y pues hombre coge un perrito tratando de ver cómo se comporta el electrocardiograma cuando uno le hace una ligadura de una arteria. Tú coges un perrito y le haces una ligadura y estás tomando electrocardiogramas. Pero esto mismo nos pasa cuando estamos en el salón de hemodinámica. El hemodinamista mete un catéter y pasa a la arteria coronaria y aquí infla un balón. Y al inflar un balón está provocando el que se tape y no llegue circulación al territorio que está irrigando esa arteria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno está en el laboratorio de hemodinámica, tiene un electrocardiograma que tiene de control. Entonces, si uno tiene un electrocardiograma, encuentra que hace un seguimiento de esta derivación, por ejemplo, y encuentra lo siguiente. Venía este electrocardiograma, como lo están viendo ustedes, mete el hemodinamista el catéter, infla el balón, el paciente experimenta dolor de pecho y lo primero que uno alcanza a ver que ocurre es ¿qué es lo primero que pasa, Andrés? ¿Cómo se manifiesta la falta de circulación en los primeros minutos y segundos? ¿Y cómo se manifiesta, Fernanda? La primera manifestación que se ve en el electrocardiograma, fíjate que es interesante, para algunos invertidas y para otros hiperaguda. La hiperaguda es esa, la T se hace alta y picuda. Es la primera manifestación, mira esto, es esa T alta y picuda. Si yo desinflo el balón, inmediatamente desaparece la molestia del paciente y la T vuelve otra vez a ser normal. Correcto. Listo. Yo meto aquí el balón y resulta que se diseca la arteria coronaria y ¡pum! Se me forma aquí un trombo. Y ese paciente ya pasan 20 minutos, yo no he podido otra vez meter el catéter y tratar de limpiarla. Y empiezo a ver que esa T tan alta, que estaba aquí, mire, hiperaguda, empieza a jalar el segmento ST. Entonces, la T altísima hiperaguda jala el segmento ST. Ya jala el segmento ST y es cuando ya uno puede decir, mire, esta primera parte de una T alta es la fase hiperaguda. Todavía hay isquemia. Fíjense que ese es un territorio que está falto de circulación y empieza a quejarse. Le falta oxigenación para todos sus problemas metabólicos, pero todavía no hay un daño del sistema metabólico ni de la celular. Entonces, esta es una fase todavía de isquemia. Luego, cuando sube el segmento ST,
esto ha empezado a avanzar y ya hay alguna manifestación de que empiezan las células a sufrir y empiezan los aspectos que pueden llevar a la muerte y llevan a la lesión. Entonces, esto ya es lesión, ¿cierto? Si yo no logro resolver esa obstrucción, ¿qué pasa? Esto me empieza a cambiar, me empieza a aparecer una onda negativa y el segmento ST, en vez de ser cóncavo, convexo, como lo están viendo aquí, se vuelve cóncavo y la T se hace negativa. Y si no logro resolver la situación con este paciente, la forma como esto evoluciona es que me queda una onda Q, el segmento ST elevado con esta concavidad inferior y una T negativa. Y solo al cabo de unas semanas se me nivela el segmento ST, queda una onda Q y queda una onda T negativa. Y sería toda la evolución de un infarto de miocardio. ¿Ya? Y ya esta onda Q sería definitivamente la parte de necrosis. Entonces, ¿qué tenemos aquí con este paciente? ¿Ya? Entonces, tenemos que el ritmo de base es un ritmo sinusal, con la presencia de esta ectopia. Vemos rápidamente y vemos que el PR no está prolongado, que el QRS está estrecho. Medimos el QT, donde miren ustedes que buscaríamos un sitio donde se vea bien la onda T. Ese sería un punto apropiado para medir el segmento ST. No voy a gastarle tiempo a esto porque nos coge la aurora. Entonces, aquí tendríamos el T. Miraríamos el eje de la P, está positiva en D1, muy plana en ABF, estaría en 0 grados. El QRS tiene una fase positiva y una fase negativa. Y aquí tiene una fase negativa chiquita, pero casi todo positivo. Nada que miren ustedes que está en el cuadrante inferior izquierdo, aproximadamente, esta es la parte normal. Y viene la parte que ustedes acaban de ver, la dificultad que hay en la determinación de cómo es el eje de la onda T. Aquí vemos que hay una fase negativa y aquí hay una pequeña fase positiva en D1, mientras que aquí está la T totalmente positiva. Entonces vean ustedes cuando hay estas anormalidades de la onda T, lo difícil que es determinar los ejes. Aquí uno muchas veces no le saca todo el tiempo para la determinación de los ejes porque esto es totalmente dinámico y cuando menos piensa uno esto ha cambiado una vez que uno utiliza un medicamento o lo demás. Vamos a ver, aquí Alejandra. Alejandra, nuevamente, muchas gracias por tu participación. Ajá. Valeria tiene una pregunta muy chévere, ¿no? La pregunta, Valeria, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. La T negativa en el infarto agudo de miocardio aparece tardíamente. Sí, señora. En el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En ese específicamente. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjate, la T, tú mides esto, la altura de la T es esta. Bien, y aquí tú tienes una fase. Mira, aquí está la T en D2. Entonces tú estás viendo que aquí tiene una fase negativa y una fase positiva, que casi que podría nivelarse. Tienes definitivamente un segmento ST deprimido que jala la onda T. Entonces ahí no eres capaz tú de determinar qué está pasando con la onda T en ese momento. Tiene posiblemente una fase negativa y una fase positiva, donde probablemente la fase negativa y la fase positiva se eliminen y quede una especie de cero, donde estaría todo positivo en ABF, estaría más 90 grados. José Luis, una pregunta muy chévere. Un infarto antiguo, en un electro está encontrando ondas Q patológicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hoy no tengo todos los electros, déjate que tengo los 2 electrocardiogramas que tenemos. Pero ahorita discutimos este otro electrocardiograma. Déjate, verás. Bueno, entonces, les voy a contar qué espero yo encontrar en este paciente
si no le hago el tratamiento que debe ser. Entonces, miren, estamos encontrando en este momento en D1 un segmento ST deprimido. Esto es D1. Estamos encontrando en D2 que la onda T se ha hecho alta y está jalando el segmento ST. En D3 estoy encontrando que el segmento ST está siendo jalado y está mucho más alto que en D2. En ABR no hay ningún cambio en especial. En ABL me estoy encontrando con que así como en D1 hay una depresión del segmento ST y en ABF una elevación del segmento ST jalada por una T muy alta. Que en B1 hay una elevación del segmento ST, que en B2 hay una depresión del segmento ST, en B3 hay una depresión del segmento ST, en B4 ya está isoeléctrico, en B5 ya está isoeléctrico y en B6 está isoeléctrico. Entonces, si este paciente no se le hace una angioplastia con colocación de stent o se le hace una trombolisis, ¿cómo va a evolucionar? Entonces, nos vamos a encontrar al cabo de 48 horas el siguiente cuadro. D1 vuelve otra vez a ser normal. D2 aparece una onda Q, todavía un segmento ST elevadito y una onda T negativa. Vean ustedes a lo que evolucionó. Aquí había una onda R, se convirtió en una Q profunda. 3, encontraríamos una Q, todavía un segmento ST elevado, una onda T negativa. En ABR no encontraríamos nada que nos llamara la atención. En ABL tampoco encontraríamos nada. Ya esto que observamos aquí ya es una cosa dinámica y se recupera. Y en ABF lo que encontramos es una onda Q, todavía un segmento ST un poquito elevado, son 48 horas y una T negativa. B1 encontraríamos un B1 normal, un B2 normal, un B3 normal y todo lo demás normal. Y al cabo de una semana, lo que encontraríamos sería que este segmento ST que todavía estaba un poquito elevado en 2, 3 y ABF, vamos a encontrar es una clara onda Q, segmento ST isoeléctrico y una T negativa. Entonces, ya nos va a decir este paciente, como no se le hizo nada oportunamente, evolucionó hacia una necrosis. Entonces, cuando encontramos aquí una Q, no, ya sabemos de que esto que se manifestó inicialmente con la T alta, que era una isquemia hiperaguda, una elevación del segmento ST, que era una lesión, se convirtió ya en una necrosis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite en el futuro hacer seguimiento de esta señora doña Eugenia y sabemos que queda una cicatriz en la cara inferior, que se va a ver en la ecocardiografía, empezamos a ver que la parte inferior se adelgaza y el movimiento que hace durante la sístole, todo el resto de las paredes se contraen muy bien, pero esta zona no se contrae apropiadamente, es aquinética, porque aquí queda solamente una cicatriz y es todo tejido cicatricial. ¿Ok? Entonces, miren ustedes qué tan interesante, esto lo volvemos a trabajar porque esto es realmente muy lindo para que ustedes lo vayan observando. Aquí está bien ejemplificado lo que nos encontramos, la depresión en D1 en ABL, en B2 y la elevación del segmento CT en 2, 3 y ABF con las características típicas del infarto agudo de miocardio y en B1. Y cuando tomamos las derivaciones precordiales nos encontramos que está elevado las precordiales derechas, encontramos que en B2R está elevado, B3R está elevado, B4R, B5R, B6R, y por eso decimos que es una extensión a ventrículo derecho. Como recuerdan ustedes, habíamos llamado inmediatamente así es, Juan.
Ahorita vamos a discutir en la cara anteroseptal, que es el otro caso que tenemos. Entonces, lo que estaba pasando con ese paciente, ya ustedes vieron cómo es la fisiopatología. Muy posiblemente esta señora tenía una placa aterosclerótica que estaba remodelando el vaso, la arteria coronaria, y se hizo una ruptura de la cápsula, se puso en contacto la sangre con el core lipídico de esa placa y se empezó a formar este trombo que tapó completamente la arteria. Entonces, pues empezó a hacer ese daño que están viendo ustedes allí, que es la manifestación del electrocardiograma. Y entonces, miren la forma tan hermosa como se logra recuperar el flujo con esa obstrucción. Entra uno con un catéter, infla este balón, hace que esa placa se apachurre y para permitir que se mantengan ahí apachurradita y se mantenga el flujo, se coloca esta mallita que es el stent y queda afortunadamente una muy buena luz. Miren ustedes cómo procede el hemodinamista. El hemodinamista, miren lo que hace. La está metiéndose, ubica la arteria femoral y empieza a meter una guía. Entonces esa guía